vida es tuya, Señor, sin ti no puedo vivir, todo se mueve por ti, eres mi todo. Mi vida es tuya, Señor, sin ti no puedo vivir, todo se mueve por ti, eres mi todo. Engrandecer al Rey del universo, a Él yo quiero cantar, a Él yo quiero adorar, porque Él ha hecho grandes maravillas, a Él yo quiero servir con toda mi alma. Bienvenidos este día a este canal de YouTube, Tendencias de nuestro tiempo. Y desde la Iglesia El Camino de la Fe, el pastor Natividad Ramos continúa con las páginas de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y este día será en el capítulo 4, de los versos 21 al 25. Y el tema de este mensaje es: oídme los que queréis estar bajo la ley. Desde Monterrey, Nuevo León, México, nuestro hermano Ramos con ustedes. Todo se mueve por ti, eres mi todo. Mi vida es tuya, Señor, sin ti no puedo vivir, todo se mueve por ti, eres mi todo. Eres mi todo. Eres mi todo. Vamos a seguir con la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gloria a Dios. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en la carta a los Gálatas, por favor. Capítulo 4. Vamos a leer del versículo 21 en adelante. Dice el apóstol Pablo, versículo 21: decidme los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, aunque tuvo mucho más. Toda la península arábiga se llenó de hijos de Abraham por parte de Sétura, y nacieron muchas tribus. Pero en este caso específico nos interesan 2, y dos madres, porque son representativas. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa, las cuales son dichas por alegoría, porque estas mujeres, ¿cuáles mujeres? Sara y Agar, son los 2 pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba, libre es, la cual es madre de todos nosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de participar presentando tu palabra. Que tu Espíritu me favorezca con su bendición, que abra mi entendimiento para que las cosas que diga tengan sentido. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En el sermón pasado, Pablo nos presentó una idea extraordinaria, que éramos prisioneros. ¿Recuerdan eso? Es decir, la ley nos hizo prisioneros. Dice que nos encerró. ¿Para qué? Casa de arraigo nos dio a la raza humana, con el propósito
Uno, de ser juzgados, de ser sentenciados y lanzados al castigo. O, en su defecto, esperar que llegara la fe y el que iba a bendecir a las familias de la tierra. Y el apóstol nos ha dicho en los mensajes pasados que de siervos Dios nos levantó a la posición de hijos, pero de posición de hijos ser herederos, porque los siervos no heredan, los hijos son los que heredan. Pablo ha estado trabajando con las iglesias de la Galacia, que he dicho era una rama de los franceses, que tenían historial de ser gente muy cambiante, muy voluble. Lo que hoy decían ya mañana no lo decían. Y qué desagradable es la gente cambiante, muy desagradable, muy desagradable. Decía mi padre, usted cumpla su palabra aunque le vaya mal. Si se comprometió a algo, cúmplalo, porque se ve muy mal que un hombre no honre su palabra. Y los franceses esos de ese tiempo tenían ese estilo de ser muy volubles. Y una de las virtudes de la iglesia de Cristo es que no debe ser voluble. Lo he dicho con mis propias palabras. Que usted le crea al Señor cuando nadie le quiera creer y lo espere cuando nadie lo quiere esperar. Y aunque se estén cayendo los cielos y la tierra, usted no cambie. Siga pensando del Señor Jesús lo mismo de siempre. Amén. Alabado sea Dios. Para que el trabajo que hacemos no sea en vano y perdure para la eternidad. Y entonces el apóstol Pablo está resolviendo este conflicto. ¿Por qué? La mayoría eran gente pagana que adoraba a dioses. Se convirtió por la predicación de Pablo, no por las sinagogas, por la predicación de Pablo. Enseñó el evangelio de verdad y la salvación vino a esos pueblos y nacieron muchas iglesias. Pero al poco tiempo que Pablo se regresa a Antioquía de Siria, los judaizantes llegan a las iglesias de la Galacia para decirles que no eran salvos, que necesitaban guardar la ley. Nada más que yo me he visto obligado con esto que estoy comentando, porque son cuestiones muy, muy complicadas las cosas que estoy diciendo. Nos tenían arraigo la ley de Dios. ¿Arraigo en qué sentido? En que usted no se escapa de ser sentenciado. Si no llega la fe o la recibe, usted el castigo no se escapa. Y aunque usted se haya muerto hace 4,000, 5,000 años, el problema es que el Señor los resucitará a los muertos para que se presenten en su tribunal para juzgarlos. Es decir, no hay escapatoria. No hay escapatoria. Pero el Hijo, ¿por qué nos tenía la ley allí? Pues nos tenía sencillamente porque éramos deudores a Dios, porque lo habíamos ofendido. Y Dios entregó nuestros expedientes al tribunal de su justicia. Y el tribunal de su justicia se encargaría de nosotros. De tal manera que cuando Cristo viene, paga la deuda que teníamos con Dios, o que teníamos con la justicia divina. Y cuando el Señor Jesús paga nuestra deuda y nos deja en cero deuda, la ley que nos tenía retenido ya no puede detenernos. Y nos diría la ley, ustedes están libres porque ya se pagó la deuda. Alabado sea Dios. Ya se pagó la deuda. Pero luego el pasaje dice, nos libró de la ley. Y ahí es donde hay una confusión y se dice, ve como no estamos bajo la ley sino bajo la gracia.
que yo siempre he dicho, no sean chapuceros. Es que hay un problema. Si nos libró de la ley, pero resulta que la ley moral de los 10 mandamientos no se cancela jamás, ella es eterna. Entonces, ¿cómo vamos a decir que nos libró de esa ley moral? Entonces, ¿qué sucede? ¿Nos libró o no nos libró? Sí nos libró. Estamos hablando que Pablo está presentando una idea. La justicia tiene muchos actos, es decir, muchas cosas puede hacer, pero no implica que los 10 mandamientos, que son mandamientos eternos, se cancelen. La justicia divina lo que hizo, nos arraigó en un acto particular, no cancelando la otra ley o la única ley. A ver si me expliqué, porque son detalles a veces muy complicados. Cuando se dice que nos libró de la ley, normalmente se piensa que ya no tenemos nada que ver con la ley moral de Dios. Nada más absurdo. Usted va al capítulo 7 de Romanos y ahí usted encuentra cómo Pablo está hablando de los 10 mandamientos. Entonces, ¿de qué se trata al decir que nos libró de la ley? Nos libró de ese arraigo que la ley nos había ejecutado contra nosotros. En uno de sus actos, de sus muchos y múltiples formas de operar de la justicia divina, de la ley, nos arraigó. Y Cristo nos hizo libre del arraigo. No nos dijo, ahora no tienen que cuidarse de los 10 mandamientos. No dijo eso. Nos sacó de ese arraigo donde la ley nos acusaba de nuestros pecados. Y al pagar Él el precio, quedamos libres de ese acto de la ley, no de la ley en los términos de ley moral. ¿Ha quedado aclarado? Bueno, a veces yo no soy muy bueno para aclarar las cosas, pero era muy necesario establecer esa cuestión. Pablo entonces está enseñándoles a los de la Galacia, y está muy molesto, por cierto, porque los judaizantes habían trastornado la fe que en Cristo se había dado a las iglesias de la Galacia. Muchos se habían convertido, muchos. De tal manera que esos que recibieron a Cristo Jesús fueron justificados por Cristo. Pero cuando llegan los judaizantes y niegan que hayan sido salvos y les proponen entonces que guarden la ley, y si guardan la ley, entonces serán justificados. El pleito es: Cristo no justifica, justifica la ley. Y eso es precisamente lo que Pablo está aclarando. Y entonces cometieron el absurdo de buscar la justificación que ya tenían en Cristo. Es decir, estaban cometiendo una barbaridad. Y el apóstol Pablo empieza llamando la atención de los que estaban interesados en el judaísmo. Y yo he aclarado mucho: la iglesia no es apéndice del judaísmo. La iglesia es un ente autónomo y es parte del cuerpo de Cristo. Y en el capítulo 4, versículo 21, dice Pablo: oídme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Ahora, espérenme tantito. ¿Se acuerdan del niño famoso? ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué era famoso ese niño? Porque traía un siervo llamado Elayo. Y mientras ese chamaco trajera con él al ayo, no podía heredar. Y Pablo dice que la ley es ese ayo. Y mientras estemos bajo la tutela de la ley, no podemos heredar. Es decir, la ley no permite que usted tenga herencia en Dios.
la cuestión es ¿a qué se refería? Estrictamente a dos de los hijos de Abraham. Porque aquí empieza una alegoría. Es una figura de la retórica para embellecer, para aclarar. Se parece a una metáfora para hablar de los hijos de Abraham y de sus madres. Los hijos, uno, Ismael, y el otro, Isaac. ¿Por qué Ismael primero? Porque nació primero. Y ahí es donde se dice, es donde dice el mundo árabe, nuestro padre Ismael era el que tenía el derecho. Y sus madres, Sara y Agar, entraron en conflicto. No se pudieron entender. Ismael aborrecía a Isaac, lo que nos da la idea de un choque. Y lo hace con las palabras, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava o de la sierva, que era Agar, y el otro de la que era libre. Por supuesto, la que es sierva tiene hijos que son siervos, y la que es libre tiene hijos que son libres, en términos sociales. Pero el de la esclava nació, dije Pablo, según la carne. ¿A qué se refiere? A que Dios no había prometido que por medio de Agar le iba a dar un hijo. No había promesa. Lo que pasa es que Sara, siendo estéril y anciana, pues no encontró otra salida más que decir: Abraham, toma a mi sierva. Era costumbre, y el hijo lo adopto yo y es mi hijo, y se resuelve el problema. Pero Dios no había hecho promesa sobre eso. Por eso no es hijo de la promesa. Mientras que a Sara le dice a Abraham: Sara tendrá un hijo, te lo prometo, Abraham. Y nació Isaac, y se le llama el hijo de la promesa. Uno nació según la carne, y el otro nació según la promesa. Escribe Pablo, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos: el del monte del Sinaí y el pacto con Cristo. ¿Vamos bien? El uno proviene del monte del Sinaí, que por cierto se llama también Agar, porque el nombre lo tomó precisamente de la madre del mundo árabe, que es Agar, y así se llama el monte del Sinaí, Agar. El cual hijo da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es un monte de Arabia, del Sinaí, y corresponde a Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos estaba en esclavitud. Es decir, el Sinaí es una cadena montañosa, donde está lo más bajo es el monte del Sinaí, y ahí viene la montaña subiendo de altura, y Jerusalén que es el final de la cordillera esa, está por encima de todo. Consecuentemente, todas estas le sirven a Jerusalén, le rinden tributo. Es un decir, es una alegoría, es una figura retórica. Es decir, Jerusalén, representando en este caso a ese pacto, es la madre de todos los que son libres. Ahora, a esto Pablo agregaría: hermanos, no olviden que esta historia es una alegoría, pero una alegoría sustentada de un hecho histórico. O sea, no es ficción. Claro que una alegoría tiene el peligro de que se caiga en la fantasía. De esto hemos hablado en varios sermones. Porque lo que estamos viendo a Pablo,
toma un hecho real y lo convierte en esa figura retórica de la alegoría y evita de esa manera caer en lo fantasioso, que es el peligro que tienen las alegorías, convertirse en algo fantasioso. Y esta alegoría tiene como fundamento los capítulos 16 y 18 del Génesis. No se trata de una figura retórica nacida de un supuesto, pues la historia de Ismael e Isaac es un hecho histórico indiscutible. Antes sí, que el día de hoy, ante todas las naciones, tenemos a esos dos pueblos que nacieron de ellos, como son los árabes y los judíos, aunque no es propio decirles judíos, y sí es propio, porque la nación descendiente de Abraham no se llama judíos, sino hijos de Israel. Por eso en el milenio ya no se nombrará judíos e israelitas, sino serán una sola nación como fueron siempre, y se llamarán los israelitas. ¿Pero por qué le llaman judíos? Porque en la cautividad babilónica se llevaron a la tribu de Benjamín y a la de Judá. Benjamín y Judá se habían quedado en el sur y las 10 del norte se separaron. Y estas 10, estas dos, Benjamín era el dueño de Jerusalén porque está en territorio de Benjamín, no es de Judá. Y Judá es la tribu real. Entonces, a raíz de que es la tribu de Judá, viene el nombre de judaísmo o judíos. Sin embargo, esta alegoría es traída a colación para mostrar la incompatibilidad que se daba entre Ismael e Isaac. Es decir, si lo aplicamos, la incompatibilidad entre la ley y el pacto de Cristo. Pero espéreme tantito, no, creo que me equivoqué. Estoy diciendo que era incompatible la ley con la gracia. ¿Estoy diciendo eso? Pero entonces tengo que aclarar que la ley no tiene pleito con la gracia, sino son los hombres que le dieron interpretación de que la ley justifica y no la gracia. Y la ley está en paz y dice: yo nunca he dicho eso. La ley no está contra la gracia. El problema no es con la ley, el problema es con la interpretación que hicieron los judíos para obligar a la iglesia cristiana a someterse precisamente a Israel o a Judá. ¿Vamos bien, hermanos? Porque esos términos, esas precisiones nos ayudan a entender pues muchas cosas. ¿Dónde los dos? Fíjese bien, resulta que el conflicto entre Ismael e Isaac se da en relación a una herencia. Ismael diría: la herencia me corresponde a mí. Isaac diría: a mí. Entonces, el conflicto fue: ¿quién tenía derecho a heredar? Pablo está diciendo: solo los que son hijos son los que tienen derecho a heredar. Los que son hijos de la libre, que nosotros le llamamos a eso ser engendrados por Cristo. Ahora, Ismael decía: yo soy el primogénito. Primogenitura que fue rechazada, pues dice Pablo que nació según la carne. Es decir, Ismael, tú no naciste por una promesa, naciste por un acuerdo que hizo Sara con Abraham y con Agar. Mientras que Isaac nació producto de una promesa que Dios le hizo a Abraham. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios.
Eso en referencia a que fue una estrategia de Sara, pero que Abraham aceptó. Por todo eso, Ismael es ajeno a la promesa de Dios. Por lo tanto, si lo traducimos a lo que estamos hablando, la ley es ajena porque ella no hace a nadie heredar. Ella no es la heredera de la promesa. La ley vino 450 años después de Abraham, mientras que la promesa se dio en el tiempo de Abraham. La promesa hecha cuando dijo Dios: de tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, hablando de la persona de Cristo. A Sara le había dicho que le daría un hijo. Le dijo a Abraham, dijo, pero de Sara. Por el contrario, Isaac nació en el estricto cumplimiento de la promesa. Y debía ser así. ¿Por qué estoy hablando de estos dos? Otra vez ya me perdí. ¿Por qué estoy hablando de ellos? Porque estaban disputando quién era el heredero. Alabado sea Dios. Por eso, acuérdense de la figura que el padre de un muchacho había establecido hasta qué edad podía ser heredero. Y mientras tanto lo cuidaba el ayo, lo cuidaba el curador y el tutor. 3 siervos. Pero cuando el tiempo se llegó, significa precisamente cuando se llegó el tiempo que el padre había establecido para darle la herencia. Entonces cuando dice, cuando el tiempo se llegó, Dios envió a su hijo, quiere decir que es el tiempo cuando lo envió a tomar la herencia. Alabado sea Dios. De otra manera, ¿cómo hubiera sido posible sin la intervención de Dios? En tanto que Sara había sido estéril. Y había un agravante adicional, que además era anciana. 2 cosas que hacían imposible. Y si a través de ella nació hijo, nadie puede objetar que haya sido un acto del poder de Dios que intervino. Para quien nada es imposible. Alabado sea Dios. Así, ese hijo nació solo por causa de que Dios lo había prometido. Nunca le prometió a Ismael, nunca le prometió a Agar, le prometió a Abraham, pero de Sara. Y se le llama entonces el hijo de ¿qué? El hijo de la promesa. Pero había el otro hijo que se sentía con derechos. Y había una enemistad peligrosísima. El problema es que Abraham también salió de Ur a causa de una promesa. Sin embargo, no debemos perder de vista a Pablo, que ha traído todo eso a colación por causa que los judaizantes inquietaban a las iglesias de la Galacia para que guardaran la ley. Luego, esos 2 hijos, Ismael e Isaac, representaban una lucha, un conflicto que hoy Pablo lo está viendo con los judaizantes y el evangelio de Jesucristo, por ver quién sería el heredero, la ley o Cristo Jesús. Pues me van a decir que Cristo, pero hay que justificarlo. Pero no piense que eso de heredar se refería solo a los bienes materiales. Por cuando se habla de herencia, pues hablamos de terrenos, propiedades, bienes, y nadie se pelea por eso. Era esta ocasión heredar la promesa de que en él serían benditas las familias de la tierra. Heredar la promesa de que él justificaría a los gentiles, a los hombres, y los rescataría de esa perdición eterna.
Entonces era mucho más que casas, siervos y ganado. ¿Acaso no es de Cristo quien habló la Escritura de que en la simiente de Abraham, en singular, en el capítulo 3, versículo 16, en singular, le había prometido de tu simiente, no de tus simientes en plural? Yo digo para que no se apunten todos los judíos. Pablo dijo de uno solo, singular, de tu simiente, y ese es Cristo Jesús, simiente de Abraham. Alabado sea Dios. Específico. En la misma manera que había hablado de Isaac y no de Ismael. ¿Por qué entonces el otro hijo, que es la ley, representada en Ismael, le disputa a Isaac el derecho de bendecir a las gentes? Bendecirlos con esa paz que el hombre tiene cuando ha sido justificado. Es una felicidad cuando Dios perdona nuestros pecados. Alabado sea Dios. Porque se habla de la carga del pecado. Y Jesús dijo, venid a mí todo el que esté cargado, que yo lo voy a hacer descansar. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero la ley está disputando que ella es la que justifica, porque ese es el judaísmo. Llegaron a Antioquía diciendo, ustedes no pueden ser salvos si no guardan la ley. No están justificados si no tienen la ley de por medio. Es Ismael disputándole a Israel la herencia, diciendo que ella, la ley, justifica al hombre. A ver, creo que volví a equivocarme, ¿no? ¿Sí, hermano? ¿En dónde? La ley no alega eso. Es interpretación que hicieron los rabinos, los expertos, los escritos, con el propósito de subordinar al mundo gentil. Mire, ¿por qué cree usted que eran las sinagogas? Las sinagogas estaban en todas las aldeas del mundo de su tiempo. Era un proyecto de dominio, porque donde habrían sinagoga buscaban conquistar a la gente rica e influyente de la región, y teniendo esa condición tenían dominio sobre esa región, y era la idea de ir estableciendo el reino prometido. Y los judíos alegaban que el que quisiera tener algo con Dios fuera con ellos, porque ellos eran la puerta. Y un día Jesús les quitó el tapete en un discurso en Juan 10 y dice, yo soy la puerta. Alabado sea Dios. Y el que por mí entrare será salvo. Extraordinario. Entonces, ¿hay incompatibilidad entre Ismael e Isaac? Al no reconocer a Ismael que él no era hijo de la promesa. Luego entonces, la incompatibilidad se da en los judaizantes, no en la ley, porque nunca se puede afirmar que la ley y la gracia son hostiles entre ellas. La ley nunca vino a salvar a nadie. Acuérdense del mensaje del capítulo 7 de Romanos, donde aquel hombre quería guardar la ley de Dios, intentó guardarla y no pudo, y descubrió que era esclavo del pecado, que moraba en él, y gritó desesperado, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Y entonces en el capítulo 8 ha sido liberado por Cristo y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Alabado sea su nombre. O sea, no le achacamos a la ley el problema, sino la interpretación que se da. Por eso cuando Cristo hace esa declaración, fue una declaración apolítica, sin embargo pegó duro en el liderazgo,
y a sus intereses. La ley incluso diría, yo no puedo liberar a nadie de la esclavitud del pecado. Esto lo hace el heredero que es Cristo. Cuando ese hombre, el capítulo 7, dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? La ley se quedó con los brazos cruzados y diría, yo no te puedo librar, yo no puedo hacer nada por ti, pero haz algo por mí. Y ella se defendería diciendo, es que no me mandaron a salvar a nadie, yo no soy la que salvo. Yo solamente les muestro a los hombres que están viviendo en pecado y en riesgo de muerte eterna. Y entonces cuando la ley descubre para el hombre el problema en que se encuentra, es entonces cuando el hombre se ve movido, voy a buscar librarme de este problema. Y es cuando entonces al final llega y corre a Cristo Jesús. ¿Qué hizo la ley? La ley lo empujó hacia Cristo. Entonces con la ley no hay problema, hay problema con la interpretación que se hizo de la ley. La conclusión es que llegamos es la misma a la que Sara llegó, que le está proponiendo Pablo a los hermanos de la Galacia. Dijo, les voy a contar una historia y en una alegoría. Resulta que había problema con Ismael e Isaac. Ismael, ya más grande, molestaba mucho a Isaac, y Agar molestaba a Sara, más o menos. Y entonces Sara toma una decisión y le dice a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Fíjese lo que está diciendo, echa fuera la interpretación esta de la ley. No está diciendo echa fuera la ley, para que nadie piense que la ley ha sido descalificada. Los mandamientos morales son eternos porque son de Dios. Para que nadie afirme, ya no estoy bajo la ley. No está bajo el arraigo. De ahí lo sacó el Señor. Sin embargo, para poder guardar los mandamientos de Dios. Alabado sea Dios. ¿Cómo se sienten, mis hermanos? Que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo. Estos eran los intereses que no podían estar bajo el mismo techo. Es decir, ¿cómo mantener la gracia y la interpretación de la ley bajo el mismo techo? En la misma iglesia. Imposible. No pueden convivir. Pero vuelvo a lo mismo, ¿la ley tiene pleito con la gracia? No, el pleito lo tienen los que han hecho toda una tesis de que solo la ley justifica. Por eso yo he dicho, la ley tiene un lado inservible. ¿En qué forma? En que ella no sirve para justificar, porque no la mandaron a eso. En cambio, para empujar a la gente a Cristo, fue sumamente útil. Líbrame, pues busca a quien te libre, dijo la gracia, dijo la ley, busca a quien te salve. Y por ahí se presenta la gracia al final del capítulo 7 de los Romanos y dice, yo te voy a decir quién es el que te libra. Y grita, gracias doy a Dios por Jesucristo que me ha librado. Amén. Pero de nuevo, no podía Ismael convivir con Isaac bajo la misma realidad. ¿A qué representa Isaac? El heredero. ¿Y a quién representa Ismael? Al que no es heredero, pero representa las tesis de los judaizantes acerca de la ley. Vuelvo a decir lo mismo. Es que la ley no está pidiendo herencia. Es que eso es lo que yo a veces observo, que se afana en decir la ley tiene este problema. La ley no tiene problema. ¿Y sabe por qué? Basta y sobra que vino de la mano de Dios. Y lo que Dios da es eficiente. Alabado sea su nombre. Si Ismael hubiera reconocido el derecho de Isaac
y se hubiera subordinado. ¿Pero acaso los judaizantes querían subordinarse? Entonces, ¿cuál es la lección? Echa a esta mujer con todo hijo. Bótalo. ¿A quién? ¿A la ley? No, a los que interpretan la ley de esa manera y que quieren obligar a que la gracia y la iglesia se sujete a la ley de ellos. A ver, espéreme, otra vez me equivoqué, ¿no? Por eso le digo qué complicado es Pablo, ¿eh? Sinceramente casi renuncio. Es muy complicado Pablo. Entonces yo otra vez vuelvo a decir, ¿un subordinado? Pablo está diciendo, córrelo, échalo fuera. ¿Es posible que Ismael hubiera reconocido y se hubiera subordinado? Pregúntenle a los judaizantes. Fíjense ustedes la terquedad de este sistema legal. En Jerusalén, en el capítulo 15 de los Hechos, se había llegado al acuerdo de que los gentiles no debían de ser molestados, porque son una molestia los judaizantes. Y describieron a la iglesia de Antioquía y le dijeron, nos ha parecido bien a nosotros, o sea, los apóstoles, y al Espíritu Santo, no imponer cargas sobre los gentiles que nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Pues a pesar de eso, los judaizantes se lanzan a decir que tienen que guardar la ley, que tienen que subordinarse a la ley. Y yo pregunto, ¿entonces acaso el Espíritu Santo ya cambió de opinión? Alabado sea Dios, porque Dios es inmutable, es incambiable. Y lo que dijo hace 2000 años lo dice el día de hoy. Alabado sea Dios. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza que tenemos. Y ni dudo que argumentaran. Miren a los de la Galacia, para que ustedes vean la diferencia. La ley tiene 1450 años. Y este Jesús es un advenedizo recién llegado. Ahí los escritos, hay la idea de que argumentaban eso. Que Cristo era un recién llegado. Cuando que Cristo ha existido eternamente. ¿O acaso no es el Cristo eterno? ¿Desde cuándo cree usted que lo nombraron a Él para salvar al mundo? Desde la misma eternidad. Lo interesante es que cuando lo eligieron a Él, nos eligieron a nosotros junto con Él. Y nuestra salvación tiene rancio abolengo. Nuestra salvación es antiquísima. Dios es mi Dios desde la misma eternidad. Maravilloso. Yo siempre me he disfrutado con eso de que en la eternidad, cuando eligieron a Cristo para ser redentor, me eligieron junto con Él para salvación. Y que Dios cogió su libro y anotó ahí Natividad Ramos para salvación el año de 1962. Porque no es al azar, es un acto deliberado, preciso. Y el año del 62 me llegaron con la salvación y me la entregaron. Alabado sea su nombre. Y me la entregaron a mí. No se la entregaron al vecino. Porque mi salvación tiene rancio abolengo. Estamos de manteles largos por Cristo Jesús. A mí me emociona esto. Bendito sea Dios. Fíjese lo que dice el verso 24, el inciso B. Estas dos mujeres son los dos pactos. ¿Cuáles pactos? El pacto del Sinaí y el pacto con Cristo, el de nuevo pacto. Uno ciertamente del monte del Sinaí, el cual engendró servidumbre, que es Agar, categórico lo dice. Déjenme decirles algo más.
me vengo recordando de sermones de la carta a los Corintios, donde yo afirmaba que el apóstol Pablo sostenía que él tenía mejor posición que la de Moisés. Muchos de ustedes se acuerdan de los sermones, quizá. Se les quedó grabado eso. Y alguien me dijo: ¿qué locura estás diciendo? Bueno, Moisés era representante de aquel pacto que caducó. Y Pablo es representante de un nuevo y mejor pacto. ¿Quién tenía mejor posición, Moisés o Pablo? Alabado sea Dios por ser ministro de Jesucristo, el que entregó un nuevo pacto al mundo. Pero no en contra de Moisés. Es que yo he sido cuidadoso con estos puntos de vista para que la gente no piense que yo la traigo contra la ley o que la traigo contra Moisés. Ni lo conocí. Alabado sea Dios. Y Pablo muy emocionado, y los judaizantes que andaban por ahí hacían berrinche. ¿Qué es eso de que habla contra Moisés? Pues ¿qué estoy diciendo? ¿Estás diciendo que tiene mejor posición que Moisés? Por supuesto, porque Cristo tiene mejor pacto que él. Mejor pacto que el de le dieron a Moisés. Y el de Moisés ya caducó. Este está vigente en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Pero sigue el apóstol con su enseñanza en esa alegoría. Y hay una pregunta que se da por sí mismo. ¿Es esa alegoría que representa a Agar y a su hijo? ¿Esa alegoría representa a Agar y a su hijo? ¿A quién representa Agar? Al monte del Sinaí, porque el monte del Sinaí se llama el monte de Agar, porque de ahí de Agar vinieron muchas gentes, muchas tribus que poblaron la península arábiga. Y es extraordinario que por medio de Sétura, cuando Sara murió, pues Abraham tuvo tantos hijos adicionales que se pobló la península arábiga. Entonces toda esa región es un polvorín. Pero el apóstol sigue con la enseñanza y la pregunta es por sí misma. En esa alegoría, ¿qué representa Agar y su hijo? Estas mujeres son dos pactos, dos testamentos, dos pactos. ¿Cuáles? Pablo empieza a explicar y dice: el uno viene del monte del Sinaí. Y cuando identifica esto del Sinaí, nadie deja de entender que está hablando de la ley. De ese pacto que Moisés entregó en el Sinaí al pueblo. Ahora, ¿por qué hace eso? ¿Por qué traer a colación ese monte? Pues porque eso era lo que inquietaba a aquellas iglesias. Cuando Pablo llegó, los de la Galacia estaban en el más profundo paganismo, adorando ídolos, pervirtiéndose, cometiendo latrocinio, dijo Pablo, contra Dios, porque le robaron la gloria que a Dios le corresponde. Pero cuando Pablo llegó y predicó el evangelio de Jesucristo, sus vidas fueron cambiadas. No habían sido cambiadas por el paganismo, ni habían sido cambiadas por el judaísmo. Hasta que Pablo llegó con este evangelio de perdón, las vidas fueron cambiadas de esa gente. Amén. Alabado sea Dios. Porque eso sucedió con nosotros. Cuando usted creyó en Cristo Jesús y lo invocó y lo recibe como su Salvador, su vida cambió. Y los de la Galacia habían visto sus vidas cambiadas por Cristo.
Esta es la mayor evidencia de la verdad divina. ¿Su vida ha sido cambiada? ¿O sigue igual que antes? O sea, hablamos de un cambio de vida formal, no retórico. Hemos visto conversiones increíbles. Gente de lo peor, cambiados radicalmente por este evangelio. Porque Cristo es la simiente de Abraham, a quien se le dio la promesa de que podía bendecir a las familias de la tierra. Toda gente que cree en Cristo, su vida es confiada. Así que en esa alegoría, el apóstol sigue hablando de estas dos mujeres que representaban dos pactos, donde una de ellas, Agar, la madre de Ismael, representaba el pacto de la ley, pero a esa mujer la echaron porque no tenía derecho a heredar. Si ustedes entienden esta ilustración, analogía que está haciendo, quiere decir que el pacto de la ley no es para heredar nada. A ver de nuevo. Cuando estábamos arraigados en esa casa de arraigo en que la ley nos metió, no podíamos salir, nunca jamás, porque la justicia divina no negocia. Y cuando Cristo nos hizo libres al pagar el precio de nuestro pecado, que por cierto lo logro para recordarles que se movió una doctrina en este medio, en esta región, junto con aquello de la teología de la prosperidad y de la declaración positiva, aquello de que no digan nada porque lo que diga se va, por amor de Dios. Yo esas cosas las rechazo completamente y no vivo sujeto a esas cuestiones del positivismo o el negativismo. Yo soy quien soy porque Dios me creó. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y no acepto eso. Pero llegaron a enseñar aberraciones como la doctrina de la identidad, así se llama, doctrina de la identidad, donde Cristo, a quien le pagó la deuda, fue al diablo. Agradó tal que los satanistas afirman que Cristo es la más grande ofrenda que se le ha ofrecido a Satán. Dijo un escritor antiguo: ya quisiera ese vago pagar sus propias deudas y no que le paguen a él. Cristo Jesús no le pagó al diablo, le pagó a la justicia divina. Alabado sea Dios. Por eso hemos sostenido que nuestra salvación es legal. Bendito sea Dios. Es que son temas muy complicados, que si sigo con esto, van a ustedes llevar la cabeza así de este tamaño. Pero hay que entender la fe. Yo estoy feliz porque Cristo pagó mi deuda. Alabado sea Dios. De tal manera que hemos dicho que estábamos arraigados por la ley. ¿Cuál ley? Pues no hay más que una. ¿O conoce usted otra ley moral? Y la ley moral es eterna porque nace de la naturaleza de Dios y Dios es eterno, no cambia. Lo que pasa es que en una de las acciones de la ley lo que hizo fue encerrarnos, retenernos, ya sea para juicio o ya sea para que llegara esa fe que nos dio libertad. No fue otra ley, es la misma, pero con actos distintos. Es decir, eso de la casa de arraigo es uno de los actos que hace la ley, pero no es toda la ley. A veces me preocupo, porque acuérdense que en la radio, inclusive cuando estábamos enseñando, yo decía: no pierda pisada para que no vaya a decir que dije lo que no dije.
¿Se acuerdan algunos hermanos de eso? Bendito sea Dios. Entonces, nosotros hemos sido hechos libres. ¿Libres de qué? Libres del arraigo en que estamos metidos. Bueno, no nos metimos, nos metieron. La justicia divina es la que determinó que teníamos que quedar retenidos, imposibilitados de hacer otra cosa. ¿Y en dónde andaba el diablo para que dijera que él? No. Qué barbaridad, de veras, cómo tuercen la doctrina. Y sabe que usa una especie de lógica pragmática. Y el pragmatismo no siempre es benéfico. Se dice que los pragmáticos a cierta altura les falla y equivocan el camino. Eso lo dicen los filósofos y los científicos. Que yo no soy ni filósofo ni científico. Lo único que hice fue una poesía que la titulé Pensamiento a Venecia. ¿Se acuerdan los hermanos? Porque cuando había escrito yo poesía para Venecia, me cayó el 20 y dije, y a lo mejor no es poesía, porque no conozco la métrica de la poesía, el estilo, todo eso que conlleva una poesía. Y entonces le borré y le puse Pensamiento a Venecia. Porque no será poesía, pero pensamiento sí es. Y gracias a Dios que no me equivoqué. El libro está hecho en manuscrito, no lo quise sacar porque yo sentía que había muchas cosas que yo tenía todavía que entender. Y fue precisamente mi idea de que las gentes afincadas en Venecia eran gentes que venían de Babel, que pertenecían a los cultos satánicos. Y logré con el tiempo poder hacer una ruta y decir, sí es cierto, aquí se afincaron. Alabado sea Dios. ¿Cuál es entonces la enseñanza de esta mañana? La enseñanza de la alegoría. Había dos mujeres que eran ¿quiénes? ¿Qué representaban esas dos mujeres? Dos pactos. ¿El pacto de quién? Del Sinaí y el pacto de Cristo. Y eran dos muchachos, dos hijos que eran Ismael e Isaac. ¿Por qué está usando esta alegoría? Sencillamente porque los judaizantes querían que en la iglesia cristiana conviviera Ismael también. Y Pablo dice, no señores. Por eso dijo a Sara, echa a la sierva y a su hijo para que no herede con el mijo. Nosotros heredamos en Cristo Jesús. Yo espero que esta primera parte del desglose de este asunto se pueda ir quedando y lo reflexionen. Ojalá y hubiera un día una oportunidad de tener preguntas y respuestas para poder saber hasta dónde hemos llegado. Yo me he propuesto enseñar la fe. He buscado ahondar en los conceptos del cristianismo. Y es un deleite. Pero no quiero llevármelos. Digo, esas experiencias. Me gustaría que en cada cabecita de hermanos del camino de la fe existiera toda una tesis bien desglosada. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios pues por esta oportunidad. No hay duda que nos hacían batallar estos dos muchachos, Ismael e Isaac. ¿Y la llevaban bien? ¿La llevaban bien? ¿Qué es lo que peleaban, hermano? La herencia. ¿Y qué es lo que pelean los judaizantes con la ley? ¿Qué pelean? ¿Cuál herencia? Ellos querían tomar la herencia que le correspondía al hijo de Abraham, de ser ellos los que bendijeran las naciones de la tierra. De allí la tesis, nosotros somos la puerta. Que lo aclaré muy bien en eso, que Jesús maldijo la higuera que representaba al mundo judío, porque tenía muchas
hojas pero no tenía fruto. Dios le había encargado a los judíos: sean la luz del mundo, enséñenles a los gentiles la fe y la palabra de Dios. Y en vez de hacer eso, entraron en conflicto con los gentiles y nos decían perros. Aunque yo siempre he dicho, estaban bien correspondidos. Ingeniosos los gentiles, desde luego. Pero entonces ellos han querido entrar a la iglesia cristiana. Por eso estoy enseñando esto, porque se ha movido mucho eso en las iglesias, y a veces yo pienso que ¿qué pasa con los pastores? Pero que quede testimonio para la eternidad, que lo dije a tiempo. Que lo dije a tiempo, como he dicho tantas otras cosas. Y yo espero que hayan sido ustedes bendecidos de que yo los haya pastoreado. Yo espero que en la próxima predicación pueda desglosar mucho mejor las cosas, para que estas ideas hagan un ejercicio durante la semana. ¿Quién era Ismael? ¿Quién era esa? ¿Qué peleaban? Uno peleaba a quedarse con la herencia, pero en los términos del judaísmo, la ley no le pelea nada a la gracia, porque siempre se dice que la ley y la gracia están de conflicto. La ley no tiene conflicto. Dios es hija de Dios. Dios la mandó y es buena. No la mandó para que entrara en conflicto. Simplemente la interpretación que los hombres han hecho a conveniencia de intereses de naciones. Yo tuve amigos, uno de ellos ya se fueron, que aquí vino una vez uno de ellos y me dijo: ¿cómo ves? ¿Me dejas tocar el shofar? O sea, el cuerno. Le digo: ¿y eso para qué? Para poder profetizar. No, le dije, aquí no. Pero somos muy amigos, lo vamos a seguir siendo, pero el cuernito no. Y yo sé que son cosas preciosas que fueron en su tiempo, como las figuras, los símbolos, los tipos y los utensilios sagrados, pero que nada tienen que ver con la iglesia cristiana el día de hoy. Y yo no voy a permitir que mezclen nada de eso con la iglesia de Jesucristo, al costo que sea, al precio que sea. Que yo pase a la eternidad y se diga que no bajé bandera. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, seguro que sí. Gracias a Dios por la palabra que ha sido sembrada. Tenga la plena convicción: Cristo es suficiente. No existe eso de Cristo más algo, que es la tesis judaizante y la tesis de los gnósticos. Son dos parásitos que han lastimado a la iglesia por 2000 años: el judaísmo y el gnosticismo. Pablo fue muy claro: en Cristo estamos completos. Amén. Es suficiente para nosotros. Gracias a Dios entonces, porque la simiente de Abraham, que es Cristo, ha tomado la promesa y la ha ejercido entre nosotros, y somos gentiles alcanzados por esa promesa. Padre, ahora, Señor, te damos gracias por tu pueblo. Y te damos gracias, Señor, por tus hijos. Multiplícales bendición, de tal manera que aún en estos tiempos tan difíciles en la economía, ellos vean que les alcanza y que sobra. Por Cristo Jesús, sorpréndelo, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos este día, este mensaje de la palabra de Dios. Y la Escritura dice que la palabra es útil para instruir al hombre. Y eso es lo que queremos hacer, que ser dirigidos en el camino que Dios nos ha dado para hacer esa iglesia idónea, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Queremos que usted continúe con esta serie de mensajes y queremos invitarle para que esté en este canal de YouTube, Tendencias de Nuestro Tiempo. Y si usted no tiene un lugar donde asistir, queremos invitarle a la Iglesia El Camino de la Fe en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en la avenida Ruiz Cortines, número 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada, municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. También queremos decirle que ponemos a su disposición nuestro teléfono
para que usted nos llame y podamos orar a favor de cualquier necesidad que usted tenga. Queremos ser bendecidos a través de la palabra de Dios y también a través de la oración. El teléfono de nuestra iglesia es el 81 83 79 90 60. Le invitamos, el día domingo tenemos 2 reuniones, 11 de la mañana nuestra reunión dominical y 5 de la tarde culto evangelístico. Es para toda la familia. Continúe con nosotros y el Señor Jesucristo le bendiga.